padre soltero defendió a una mujer humillada. Después, ella le contó un secreto impactante. Miguel caminaba por las calles empedradas de Villa de Leyva, un pueblo encantador enclavado en el altiplano colombiano. Era un viernes soleado y el ambiente vibraba con la preparación de la fiesta de San Pedro, una celebración muy esperada por los habitantes del pueblo. A lo lejos se escuchaba música de chirimías y el aroma tentador de arepas con queso se mezclaba con el de la tierra fresca. Tras las últimas lluvias, Miguel, un padre soltero de 35 años, se dirigía hacia la plaza central con su pequeña hija, Valentina, de 7 años de edad, quien llevaba en sus manos un globo de colores brillantes. «Mira, papá, el globo es rojo como el vestido de la señora que vendía flores», dijo Valentina, su rostro iluminado por la alegría del día. Miguel sonrió. Su corazón se sentía ligero mientras observaba a su hija disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Se habían mudado a Villa de Leyva hacía un año tras la muerte de su esposa, Clara. Aunque el dolor de su ausencia aún lo atenazaba, Miguel había decidido que la vida debía continuar, no solo por él, sino por Valentina. La niña había traído luz a sus días sombríos y era su deber hacer que cada momento contara. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. El bullicio de la feria familiar atrapó la atención de Miguel. Las risas, las charlas entusiastas y el sonido de los juegos apropiados para los niños lo llenaron de nostalgia. Había acudido a varias de las festividades a lo largo de su vida, pero esta era diferente. Era la primera vez que estaba allí como padre soltero, y eso le dio una perspectiva nueva sobre las cosas. Los ojos de Valentina brillaban a medida que recorrían los puestos. Miguel se detuvo en uno, donde se vendían empanadas de pollo y chicha. Tras hacer la compra, se sentaron en uno de los bancos de la plaza, rodeados por el bullicio del festival. Mientras disfrutaban de su comida, una mujer llamó la atención de Miguel. Ella estaba sentada en un rincón del mercado, apartada del resto, con la cabeza gacha y una expresión de desasosiego en el rostro. Llevaba un vestido sencillo y descolorido que la hacía ver aún más vulnerable. A su alrededor, las risas y las festividades continuaban, pero ella parecía estar en un mundo completamente distinto. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó Valentina con curiosidad infantil. Miguel dudó, sintiendo una punzada de compasión. No podía ignorar el sufrimiento en los ojos de esa mujer. Se levantó, explicándole a Valentina que iba a hablar con ella. Caminó hacia ella con un ligero nerviosismo en su pecho. «Hola, disculpa que me acerque. ¿Te he visto sola? ¿Te gustaría compartir un poco de chicha con nosotros?», dijo Miguel, tratando de sonar amigable. La mujer levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos, llenos de tristeza, revelaron historias que Miguel no podía imaginar. Su rostro, aunque cansado, tenía una belleza serena, y Miguel sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «No, gracias, estoy bien», respondió, evitando el contacto visual. Miguel no se dio por vencido. «Yo soy Miguel y esta es mi hija, Valentina. Nos encantaría que te unieras», insistió, señalando hacia la mesa donde estaban las empanadas. Finalmente, la mujer pareció ceder. Después de un breve momento de indecisión, asintió. Se presentó como Gabriela
y se sentó junto a ellos, aunque con una postura cerrada. Valentina, inocente como siempre, le ofreció un globo. «Es hermoso», dijo Gabriela, admirando el globo. «¿Te gusta venir aquí?» «Sí, mucho. Hay muchas cosas ricas y juegos divertidos. ¿Tú no disfrutas?», respondió Valentina, iluminando el rostro de Gabriela con su entusiasmo. «No suelo venir. No tengo mucho interés en las festividades», murmuró Gabriela, con una voz casi apagada. Mientras Miguel y Valentina continuaban conversando con ella, se unieron más personas a la mesa, ignorando el oscuro halo que parecía envolver a Gabriela. Pero Miguel no podía evitar notar la tristeza en su mirada, un eco de su propio dolor. Decidió intentar abrirla un poco más. «¿Qué traes ahí?», preguntó Miguel, señalando a una pequeña caja que había puesto sobre la mesa. Gabriela miró la caja, como si la pregunta hubiera despertado algo profundo en ella. Sin embargo, su boca se cerró nuevamente, como si temiera compartir su contenido. «Solo son algunas cosas», dijo, evasiva. «A veces compartir puede ser liberador», indicó Miguel con una leve sonrisa para mostrarle que estaba allí, dispuesto a escucharla. Gabriela levantó la mirada y por un momento Miguel sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Finalmente suspiró profundamente. «Quería traerle a mi hija algo especial», dijo, y a Miguel le sorprendió escuchar que eso lo había dolido más de lo que quería admitir. Ella desapareció hace un año. El silencio que siguió fue pesado. Miguel sintió como si el aire se volviera denso y espeso. Valentina, que no comprendía la gravedad de la situación, jugueteaba con su globo. Sintió un impulso de protección hacia Gabriela, de abrazar su dolor como propio, y comprendió que, de alguna manera, ambos compartían la tristeza por las pérdidas que los habían llevado a ese momento, a esa mesa. «Yo también he perdido a alguien», dijo Miguel sin pensar, dejando el dolor fluir. «Perdí a mi esposa. Fue repentino. Nunca creí que tendría que enfrentar la vida sin ella». Gabriela lo miró, y por un instantito, los ojos de ambos se encontraron en empatía. Las palabras que parecían tan pesadas empezaron a fluir con suavidad. Esta conexión instantánea comenzó a crear un hilo de comprensión entre ellos. «No sé cómo seguir», confesó Gabriela, alzando la voz que temblaba. «Cada día es un recordatorio de lo que he perdido. No sé si alguna vez podré salir de esto». Miguel podía sentir su dolor, su incapacidad para avanzar. Había estado allí mismo, sintiendo que el mundo se detenía. «A veces necesitas un motivo para levantarte», dijo, haciendo una pausa para pensar en Valentina. «Para mí, Valentina es ese motivo. La miro y entiendo que, aunque todo esté perdido, siempre hay esperanza». Gabriela sonrió débilmente y por primera vez parecen ver algo más allá de su propia tristeza. Miró a Valentina, quien había empezado a contarle sobre la fiesta, describiendo cada juego con entusiasmo contagioso. Miguel se dio cuenta de que, incluso en medio de la agonía, el amor de su hija era un refugio sanador. «Hoy solo quería darle un recuerdo, algo que la mantenga cercana a mí», dijo Gabriela, abriendo lentamente la caja sobre la mesa. En su interior había una serie de dibujitos llenos de color, junto con pequeñas muñecas de trapo. Cada una representaba un momento especial que había compartido con su hija, un testimonio del amor que había en su vida. «Es precioso», dijo Miguel, tocando suavemente las muñecas.
cada una cuenta una historia. Gabriela asintió con lágrimas en los ojos. Eran sus cosas favoritas. Pensé que podría recordarla de alguna manera, aun cuando ya no esté aquí. Los tres se quedaron en un silencio reflexivo, compartiendo el peso del recuerdo en la mesa. Miguel sintió que su conexión se estaba profundizando, uniendo sus historias en una red de empatía y amor. Comprendió que la vida, a pesar de sus sufrimientos, ofrecía momentos de luz, esos que a veces necesitaba redescubrir. La celebración continuaba alrededor de ellos, un mar de risas y música. Pero en ese pequeño rincón, los tres estaban inmersos en sus pensamientos, confrontando la realidad de lo que habían perdido y lo que todavía tenían. ¿Te gustaría que me la llevara un rato mientras disfrutas de la fiesta?, preguntó Valentina, generosa como solo una niña puede ser. Juntos hicieron un plan para que Gabriela acompañara a Valentina en los juegos, mientras Miguel observaba desde la distancia, sintiendo que algo había cambiado en el aire. Eran momentos como esos los que le recordaban lo que significaba ser humano. No era solo el dolor, sino la capacidad de agradar a los demás, de encontrar consuelo en la compañía mutua. Mientras tanto, la tarde se tornaba más mágica, llena de luces brillantes, música alegre y el perfume de la comida típica. Miguel se encontraba inmerso en sus pensamientos, contemplando el camino que había recorrido. Las memorias de Clara eran a menudo dolorosas, pero con Valentina a su lado había comenzado a dibujar una nueva vida. Después de un tiempo, Valentina y Gabriela regresaron, riendo con los rostros iluminados por la alegría de la fiesta. Valentina compartía sus aventuras, mostrando cómo había acertado en todas las atracciones, sintiendo que su amistad con Gabriela había florecido rápidamente. «Tienes que volver a venir mañana», exclamó Valentina. «Hoy ha sido tan divertido». Gabriela sonrió genuinamente por primera vez, un brillo renovado en su mirada. Era como si la conexión con la niña le hubiese otorgado un rayo de esperanza. Y eso fue lo que Miguel nunca imaginó que podría nacer de un día que comenzó con tristeza. Mientras la música sonaba y la noche caía, Miguel y Gabriela comenzaron a intercambiar historias. Hablaban no solo de sus pérdidas, sino de lo que significaba ser padres en un mundo tan cambiante, de los desafíos que enfrentaban y la naturaleza resiliente del amor. Miguel descubrió que Gabriela había sido una mujer valiente, cuya fortaleza iba más allá de lo que ella misma podía ver. Los días se convirtieron en semanas, y con cada encuentro en el mercado, Miguel y Gabriela compartían más de sus historias, sus risas, sus tristezas. Valentina se convertía en un lazo entre ellos, una luz que iluminaba el camino de dos almas que trataban de entender el dolor y encontrar un nuevo propósito. Fue en un atardecer tranquilo, mientras los niños jugaban en la plaza, que Gabriela decidió abrirse por completo, revelando un secreto que había guardado celosamente durante mucho tiempo. «Miguel, hay algo que debo contarte», dijo con un leve temblor en la voz. Se sentaron en una banca, alejados de la música y el bullicio. «¿Qué ocurre, Gabriela?», preguntó Miguel, notando la seriedad en la expresión de su rostro. «Antes de que mi hija desapareciera, nos enfrentamos a muchas dificultades. Nunca fue fácil para nosotros», comenzó, su voz temblorosa. Miguel la animó a continuar. Gabriela tragó saliva, como si cada palabra
le costara un esfuerzo monumental. Estaba involucrada en una situación complicada. Creía que podía salir de esto sola, pero eso fue un error. Me dejé llevar por la desesperación. Miguel sintió una mezcla de preocupación y curiosidad. Gabriela continuó hablando, revelando que había estado en una relación tóxica con un hombre que nunca la respetó y que se había convertido en una sombra que la había perseguido a lo largo de su vida. Esa relación había llevado al sufrimiento de su hija y a la separación que creía insuperable cuando todo se volvió peligroso y ella decidió dejar esa vida atrás. Siempre sentí que mi hija lo sabía, que sufría por lo que había sufrido, dijo Gabriela, y los ojos de Miguel se llenaron de comprensión. Era un dolor que resonaba con el propio, el correr de las circunstancias que muchas veces se vuelven incontrolables. No fue tu culpa, contestó Miguel suavemente. No siempre podemos elegir lo que nos pasa. Gabriela asintió, pero sus ojos reflejaban un tormento interior que todavía no podía dejar atrás. Miguel observó que le costaba hablar, pero continuó porque sentía que debía hacerlo. Habían construido un acuerdo de confianza y él estaba ahí para escuchar. A veces pienso que nunca podré recuperarme, que nunca encontraré paz. La culpa me sigue todos los días, confesó Gabriela, las lágrimas comenzando a surcar su rostro. Miguel se sintió impotente, pero sabía que no podía permitir que su dolor la consumiera. Debía encontrar la manera de ofrecerle una luz en medio de la oscuridad. Gabriela, lo más valioso de todo esto es que estás aquí ahora. Estás luchando por tu vida, por el futuro de tu hija y por el de ella. Eso es más que valentía. Quiero que entiendas que no estás sola en esto, respondió, decidido a vibrar con su fe en la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el tiempo, la amistad entre Miguel y Gabriela floreció, tanto que comenzó a tornarse en algo más profundo. Ambos compartían el peso de las pérdidas de sus seres amados, pero cada día también se llenaba de pequeños momentos que les recordaban la belleza de la vida. La risa de Valentina se convirtió en un bálsamo para sus corazones y sus juegos eran el hilo conductor que los unía. Un día, mientras daban un paseo por la plaza festiva, Valentina, en su infinita inocencia, tomó la mano de Gabriela y dijo con seriedad: «¿Sabes? Ustedes dos se ven muy bien juntos. Deberían casarse». Miguel se sonrojó instantáneamente y Gabriela, aunque sorprendida, no pudo evitar reír. «Valentina, aún es pronto para eso», dijo Miguel entre risas. Pero profundamente en su corazón, Miguel sintió que había empezado a vislumbrar lo que podría ser una nueva vida. A veces, el amor verdadero nace del dolor, y aunque la herida seguía luminosa, había una chispa que no se podía dejar de lado. Con el tiempo, mientras ambos sanaban y sus corazones volvían a abrirse, Gabriela confió en Miguel sus miedos más profundos, y él compartió sus propios sueños sobre lo que deseaba construir. Una vida en armonía, rodeado de amor, donde Valentina pudiera crecer feliz. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de café, risas y largas charlas en las noches, mientras los recuerdos de sus amores pasados empezaban a desvanecerse con el tiempo, reemplazados por la esperanza de algo nuevo. Un día, mientras disfrutaban juntos de una puesta de sol en la terraza de un café local, Miguel miró a Gabriela, incapaz de resistir más. La idea de dar un paso hacia adelante, hacia un futuro juntos, lo llenaba de emoción.
Creo que hemos recorrido un largo camino, comenzó, sintiendo la necesidad de abrir su corazón. Lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. Quiero que sepas que siento algo muy especial por ti. Gabriela lo miró atónita, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. Miguel se estaba atreviendo a dar voz a sus sentimientos, un paso importante en su relación, pero ella sabía que el camino no sería sencillo. Había una carga inconfundible que llevaba consigo, y aunque quería abrirse a él, dudas persistían en su mente. Miguel, esto es complicado. He cargado tanto dolor y miedo dentro de mí. No sé si estoy lista para entregarme de nuevo, respondió, su voz temblando un poco. Tengo miedo también, pero creo que juntos podríamos construir algo hermoso. No nos apresuremos, solo hablemos y dejemos que nuestros corazones tomen el tiempo necesario, respondió él, mostrando su comprensión. Y así fue como a partir de ese instante comenzaron a dosificar sus sentimientos con cada conversación, cada gesto, cada momento compartido. Aunque la vida no había dejado atrás la herida, también les había traído algo bello. El amor se había convertido en un componente fundamental de sus vidas, un hilo que los unía y les permitía sanar, no solo como individuos, sino también como padres. La despedida de un pasado doloroso comenzó a vislumbrarse a medida que la esperanza se llenaba en sus corazones y una nueva historia comenzaba a ser escrita. Sin prisa, pero tampoco sin miedo, Miguel y Gabriela comenzaron a entrelazar sus vidas, unidas por la amistad y por la fortaleza de compartir sus historias. El tiempo se volvió su aliado, y aunque la memoria de sus amores perdidos nunca se desvanecería, se fueron encontrando en nuevas tradiciones, risas y unirse con Valentina en actividades familiares. Juntos comenzaron a definir su nueva normalidad, y al mirar al futuro había una promesa en el aire. Un día, mientras descansaban juntos un día de verano en el campo, Miguel miró el horizonte y sintió que su historia, la de Gabriela y la de Valentina, se entrelazaban de una manera casi mágica. Aquella fortaleza que había surgido del dolor había sido transformada en amor y amistad. La vida era impredecible, pero cada paso que daban juntos era un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, había belleza. La historia no termina aquí, más bien, había comenzado. Este hito significaba solo el principio, una travesía entrelazada en la cual los tres se encontrarían al final del arco iris, buscando siempre el calor del sol, el Padre que nunca deja de iluminar. Con cada amanecer, Miguel y Gabriela sintieron la esperanza en sus corazones. Y así, mientras danzaban en la energía positiva del amor, la vida les presentó sus nuevos desafíos, y juntos sabían que podrían superarlos, construyendo un nuevo hogar. Palabras 298.